Profesor, mi nombre es Lázaro Rodríguez Joel y en este laboratorio número 4 se hizo la actividad del stall, en lo cual el stall es pérdida. Quiere decir que cuando el avión entra en pérdida es cuando pierde sustentación. O sea, si el avión entra en pérdida es porque no hay sustentación. También la sustentación en términos físicos se halla por una ecuación de un medio por la densidad, por la velocidad, por la coeficiente de sustentación y por la superficie alar de la aeronave. También quiero agregar que para cada coeficiente de sustentación hay un determinado ángulo de ataque. En esta actividad se hizo mediante el Excel de las aeronaves Boeing, Airbus y el BAe. Y también se halló el gráfico que de acuerdo a esto te da el ángulo de ataque y su coeficiente de sustentación. Por ejemplo, aquí del Boeing es 0.82, su número reino 45.00485.3.5 y su ángulo alfa de 2.8 que se le saca el 5% que es la variación de ángulo y la diferencia es el ángulo de alerta y así de igual manera todo lo demás. Por ejemplo, aquí el Airbus, el número MAC 0.82 me salió el número reino 44.140.760.3 y el ángulo alfa es de 1.3 que se le saca el 5% que es 0.065 que es la variación del ángulo y esto es la diferencia entre el ángulo alfa y el ángulo de alerta que es 1.235 y así de igual manera el resto. Para el BAE 146 el número MAC 0.82 el número reino me dio 35.571.3988. De igual manera el ángulo alfa me dio de 4.1 que se le saca el 5% que es la variación del ángulo y la diferencia es el ángulo de alerta y así sucesivamente todo lo demás. Por ejemplo, al poner el número MAC de 0.68 el ángulo alfa me dio de 5. Entonces, esto quiere decir que la variación de ángulo es 0.25 y el ángulo de alerta es 4.75. Y cuando el ángulo alfa entra a 5, es donde nuestra aeronave entra en pérdida. Por ejemplo, aquí una demostración del Excel, del cual puse el número MAC de 6.8, el número reino es de 36.045, es decir. De igual manera, el siguiente, le puse el número MAC de 7.0 y el número reino es de diferente número. De acuerdo al número MAC que pongas, el número reino varía. También quiero agregar que el número MAC se define en aviones de altos performance que se desarrollan por encima de los 20.000 pies de altitud. Los números NACA de cada aeronave son distintos números, pero en cambio en el BAe es de 4 dígitos, ya que del Boeing y el Airbus es de 5 dígitos, 5 números. En cuanto a los números NACA, nos dice cuántos metros cuadrados tiene cada superficie, cuánto es la envergadura y cuánto es su tamaño. También observamos en la siguiente imagen, del cual aquí observamos el ángulo a la cuerda media que es 3.5 y el ángulo de ataque es de 12.5. Quiere decir que es el ángulo que completa para que la aeronave entre en pérdida. Se concluye que según los manuales, los aviones, su ángulo de ataque para entrar en pérdida es de 15 a 17. Y eso también varía de acuerdo a la velocidad de la aeronave. Y cuando la aeronave va a entrar en pérdida, el warning le avisa al piloto faltando el 5%. Quiere decir que le falta el 5% para que la